Bien, buenos días a todos. Vamos a continuar en la enseñanza número 20 del tema Conociendo la voluntad de Dios. Estamos viendo como subtema ser llenos del Espíritu y hace 8 días comenzamos a ver el cristiano lleno del Espíritu en sus relaciones laborales. ¿Cómo es? ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es la consecuencia de ser lleno del Espíritu en mi relación laboral? Vamos a darle lectura a nuestro pasaje de Efesios 6:5 en adelante. Y dice la palabra de Dios: Siervos, obedeced a vuestros amos con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Bien, con este pasaje vamos a irnos ya hacia el final de la segunda voluntad de Dios en nuestras vidas, o la primera una vez nacidos de nuevos. ¿Cuál es esa voluntad de Dios? Efesios 5:18. ¿Cuál es? Que seamos llenos del Espíritu. Y en este pasaje da las instrucciones y qué es lo que sucede cuando hay un cristiano lleno del Espíritu. Y hace 8 días comenzamos a introducirnos cómo debe ser el cristiano lleno del Espíritu en su relación laboral. Sea que eres empleado, subordinado, jefe, gerente, patrón, dueño, director general, lo que seas, en cualquier trabajo, Dios instruye cómo debe ser el cristiano. Si estás como subordinado o estás como autoridad. Esto es lo que dice la palabra de Dios y comenzamos a ver Efesios 6:5. Dice la palabra de Dios: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. ¿Qué le pide Dios? ¿Qué le ordena Dios a los cristianos que tienen un jefe, un patrón, un gerente, el dueño de la empresa, la persona que los contrata, porque a lo mejor no trabajas en una oficina, en una empresa, pero tú das un servicio, eres electricista, experto en computación, qué sé yo, quien te contrata se convierte en tu jefe, en tu patrón? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué le corresponde al empleado? Obedecer. Y obedecer, lo veíamos hace 8 días, viene del griego hupakouo y significa prestar atención a lo que se me manda y hacerlo. Significa también, de acuerdo al griego, escuchar con atención y hacer tal como se me indica o se me manda. Responder a lo que se me manda. Conformarme a la autoridad. Aceptar a la autoridad que tengo. Entonces, como empleado cristiano que eres, tenemos la obligación de escuchar con atención qué nos manda mi jefe, mi autoridad, y hacerlo así, nada más. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que manda Dios en su palabra. Siervos, obedezcan a vuestros amos terrenales. Y vimos que en primera instancia este mandato era para esclavos. Y ya explicamos, no voy a tomar el tema de hace 8 días, pero ya explicamos las condiciones muchas veces infrahumanas, injustas que vivían los esclavos, y aún así Pablo les dice: obedezcan. Aún así Pablo ordena, porque nosotros sabemos que si obedecemos a Dios, Él es el que pelea nuestras batallas. Si vivimos injusticia, Él es el que nos defiende, Él es el que obra. Si tú quieres defenderte, pues defiéndete tú, pero yo prefiero que sea Dios el que pelee mis batallas. Siervos, obedezcan a sus amos, a sus jefes. El único límite que tiene esta obediencia, ¿cuál es? Que mi jefe, el patrón,
el dueño, el gerente, el director, me mande u ordene algo que vaya en contra de la palabra de Dios. Si mi jefe me pide hacer algo que yo sé que es pecado, que yo sé que ofende a Dios, que yo sé que va en contra de la palabra de Dios, no debo obedecer. Aunque esté en juego mi trabajo, aunque esté en juego mi chamba, aunque estuviera en juego, como lo estaba en esos tiempos, mi propia vida. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así lo dice Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y la palabra necesario viene del griego dei, que significa obligación. Es una obligación para el cristiano, para el que verdaderamente ama a Dios y quiere vivir como Dios lo manda, obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si tu jefe te dice, mira, vamos a hacer esto, mira, no lo voy a hacer porque no agrada a Dios, pero te voy a correr, que te corra. ¿De quién depende tu vida, tu provisión? ¿Del patrón o de Dios? ¿De quién? ¿De Dios? ¿De verdad? Entonces, ¿qué te preocupa si el jefe te amenaza y si no haces esto te corro? Que te corra. Dios es tu proveedor. Dios es el que nos da la vida, Dios es el que nos da todas las cosas. Nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Dice la palabra de Dios. Pero necesitamos obedecer en todo lo demás al patrón, al jefe, al gerente. Si no viola la palabra de Dios, es que pastor no sabes, bien injusto mi jefe. La Biblia dice obedécelo. Pero es que no sabe lo que está pasando y ya la agarró contra mí el jefe. ¿Alguien le ha pasado algo así? Que ya el jefe de la oficina, la gerente, el gerente, el jefe de piso, el subgerente, qué sé yo, el que está arriba de ti, que la agarra contra ti por ser cristiano. Es un privilegio padecer por Cristo. Si es por ser cristiano, gloria a Dios. Si es porque haces las cosas para agradar a Dios, gloria a Dios. Y si te corre, que te corra. Pero mientras estés ahí, la obligación bíblica, Efesios 6:5, es obedece a tu jefe, a tu amo. Obedece, lo dice la palabra de Dios. Es que, mire, pastor, a mi compañero le paga más, es bien flojo y a mí no. Obedece. Ahora, si vives una situación intolerable en tu trabajo, que de verdad es una circunstancia muy difícil de soportar, oras a Dios y si Dios te guía, te sales y ya. Dios te proveerá otro trabajo, pero mientras estés en ese empleo, ¿qué nos toca? Obedecer. Y la palabra obedecer viene en imperativo, es decir, es un mandato, no es una sugerencia. No es que Dios diga, pues te sugiero, mira, obedece a tu jefe. Dios lo manda, pero además viene en presente continuo, que significa que esto debe ser siempre, siempre y cuando lo que se me mande no vaya en contra de la palabra de Dios. Pero de ahí para allá tenemos que obedecer. Eso dice la palabra de Dios, eso manda Dios, y lo que Dios manda es porque Él es sabio. Él sabe por qué lo manda y quizás a veces es más fácil obedecer a ciertos jefes que a otros. Hay jefes más tolerables, hay jefes, pues como dicen por ahí, más buena onda. Hay jefes que son buena onda y es más fácil. Pero muchas veces hay jefes injustos, hay jefes mala onda, ¿cómo les llaman? Hay jefes, pues malos. ¿Se acuerdan? Ahí nos quedamos hace 8 días. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a leerlo, 1 Pedro 2:18. Fíjense lo que dice la palabra de Dios y lo veíamos hace 8 días. Criados, estad sujetos con todo respeto. ¿Ya vieron? Con todo respeto. ¿A quién? A nuestros amos. Hoy en día nuestros jefes, nuestros patrones, el gerente, como se llame. Y vean lo que dice, y veíamos hace 8 días, no solo o no solamente a los buenos y afables, sino también a quienes, a los difíciles de soportar.
¿Ya vieron? A los difíciles de soportar. ¿Qué va a pasar cuando yo como cristiano me sujeto con todo respeto a mi jefe, que es difícil de soportar? Versículo 19. Dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Qué merece aprobación? Si alguno, fíjense, ¿aprobación de quién? De Dios. Y ahorita les explico qué es aprobación. Dice, esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, es decir, a causa de que quiero agradar a Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. La palabra molestia, lupe del griego, fíjense lo que significa. Significa tristeza. ¿Alguien ha tenido un jefe que te hace vivir momentos de tristeza? También significa dolor. ¿Has tenido un jefe que produce dolor en tu vida? Significa molestias, penalidades, agravios. Si haciendo lo correcto delante de Dios sufres agravios, molestias, sufres penalidades, tristeza y dolor, esto merece aprobación. ¿Merece qué? Aprobación. ¿Aprobación de quién? De Dios. Ahora, ¿saben qué significa la palabra aprobación? Esta palabra aprobación viene del griego charis o charis y significa, escuchen, favor de Dios, bendición de Dios. Si yo hago lo correcto en mi trabajo, me sujeto al jefe, aunque es difícil de soportar, me hace sufrir aún así, Dios me bendice. Eso significa merece aprobación, significa recibiré el favor de Dios, la bendición de Dios, pero también charis se puede traducir como sentirse gratificado, sentirse gozoso. ¿Por qué? Porque lo hago para Dios, no para los hombres. Y si ese hombre, ese jefe, esa jefa me molesta y es por hacer lo correcto delante de Dios, gloria a Dios, el que me va a bendecir es Dios. De quien voy a recibir el favor, la bendición es de Dios, y eso es lo importante. El cristiano debe entender que estamos en este mundo y sufriremos diversas agravios, persecución, burla y rechazo. Pablo le decía a Timoteo en 2 de Timoteo 2:3, tú pues sufre penalidades como buen ¿qué? Soldado de Jesucristo. Entonces, que tu jefe, regresando a 1 de Pedro 2:18, es difícil de soportar, sujétate. ¿Se acuerdan qué significa difícil de soportar? La palabra griega es escolios y significa esta palabra que, déjenme se los digo, aquí tenía yo la palabra griega, significa un jefe sinuoso, un jefe malo, maligno, perverso. ¿Alguien ha tenido un jefe malo, maligno, perverso? Bueno, a ese jefe dice la palabra de Dios, estate sujeto con todo respeto y Dios es el que te va a bendecir. Por eso dice el 19, esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Y luego dice el versículo 20, fíjense lo que dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteado y lo soportáis. ¿Qué gloria es si eres un flojo en el trabajo? No cumples, no te sujetas, no obedeces y el jefe la trae contra ti y no te aumentan y no te dan el puesto que querías. ¿Qué gloria es? Pues es la consecuencia de tu trabajo mal hecho. Pero dice la palabra de Dios, mas si haciendo lo bueno que sufres y lo soportas, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Entiéndase, esto ciertamente significa que recibirás la bendición de parte de Dios. Eso pide la palabra de Dios. En el mundo es, yo no me dejo. Y si mi jefe me dice, órale, a ver de a cómo nos toca. Y si me dice yo, no, el cristiano no paga mal por mal.
El cristiano no paga. Y aquí la palabra de Dios dice, tú sujétate, tú obedece a Dios, tú agrada a Dios, haz tu trabajo bien, no importa cómo sea el jefe. Y si así, haciéndolo bien, padeces, Dios te bendecirá a ti. La Biblia tiene una promesa muy clara en 2 de Timoteo 3:12. Fíjense lo que dice. Y también todos, ya vieron, todos, habla de cristianos, nacidos de nuevo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. La palabra persecución, rechazo, burla, maltrato, hasta que te persigan, te dañen y te lastimen. Dice la Biblia que todos los que quieren vivir piadosamente, todos, no dice la mayoría, algunos, quizás algunos, unos sí, otros no. No, ¿qué dice? Todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Qué significa querer vivir piadosamente? La palabra piadosamente significa vivir cerca de Dios, vivir haciendo su voluntad. Podríamos leerlo. Todos los que quieren vivir haciendo la voluntad de Dios en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. Eso es lo normal en el cristiano, de diferente grado, de diferente nivel. Hay lugares en otras partes del mundo o aquí en México donde hay cristianos que los están apedreando, que los están corriendo de sus colonias, que no les dan servicios, que los están matando en otros lugares, pero todos en mayor o menor grado, por ser cristianos, padeceremos persecución, rechazo, burla. ¿Quiénes? Los que quieren vivir piadosamente. O sea, si lo vemos a la inversa, si tú y yo no estamos padeciendo burla, rechazo, persecución, no estás viviendo piadosamente. No estás haciendo la voluntad de Dios, porque al vivir en este mundo que va en contra de la palabra de Dios y tú vas en contra de lo que hace este mundo, necesariamente vas a chocar con el jefe que no es cristiano, con el compañero que no es cristiano, con el vecino que no es cristiano. Tarde o temprano va a empezar el rechazo, la burla, la persecución, pero Dios lo dice con toda claridad, todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y ahí es donde muchos dicen, pues entonces yo me voy de aquí, me voy a parar de sufrir. Ahí no sufren persecución y van a sufrir la condenación eterna. Es un privilegio padecer por Cristo. Bienaventurado, Mateo 5:11, los que padecen persecución. Bienaventurado cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, dice la palabra de Dios. Entonces, lo normal para el cristiano es que padezca persecución. Anormal es que no padezcas persecución. Lo más seguro que vives de muertito, ahí pasándola. El cristiano que vive piadosamente, que en su trabajo hace la voluntad de Dios, que se conduce como cristiano, tarde o temprano padecerá persecución. Justamente uno de los lugares donde padecemos rechazo, burla, es en el trabajo. ¿Cuántas horas pasamos en el trabajo? ¿8, 10, 12? Tampoco hay que exagerar, hermanos. Hay hermanos que dicen, no, 16 horas. ¿Y a qué horas el descanso? ¿Y a qué horas el tiempo para la familia y el tiempo para Dios, etcétera, etcétera? Hay que trabajar, sí, pero equilibradamente. Entonces, Primera de Pedro 2:18 dice, otra vez nada más para retomar, criados estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solo con los buenos y afables, sino también con los difíciles de soportar. Les decía, la palabra griega escolio significa retorcido. ¿Has tenido un jefe retorcido? Significa sinuoso, perverso, maligno y torcido. Si tu jefe es así, sujétate. En el mundo te van a decir, no, tú no te dejes. Tú si te da, dale. No, Dios no se equivoca. Si Él dice sujétate es porque Él es nuestro defensor. Si alguien se mete contigo en su soberanía, Dios entrará en la pelea a favor tuyo. Pero a ti y a mí nos toca obedecer, sujetarnos, aunque sea un verdadero pillo tu jefe. ¿Quién puede hacer eso? Efesios 5:18. El que es lleno del Espíritu Santo. Eso nos toca a nosotros como cristianos. Dios, aún Dios, mis hermanos, está detrás de ese jefe difícil de soportar que tienes.
Dios va a usar toda circunstancia para bien. ¿Se acuerdan Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, ¿estará incluido ese jefe difícil de soportar? Sí, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, ese jefe difícil de soportar que tienes es el plan de Dios. Y de veras, si de plano alguien dice es que no sabes, es algo intolerable, bueno, oras a Dios y si es necesario salir, te sales. Pero justamente en cualquier trabajo viviremos injusticias, viviremos dificultades por el pecado del ser humano, por la perversión del ser humano. Por eso tenemos que ser cristianos llenos del Espíritu para vivir la vida cristiana que Dios nos manda. Ahora, ya veremos en 8 días, Dios no nada más le habla a los que tienen jefes, también le habla a los patrones. En 8 días lo vamos a ver, pero aquí en Efesios 6:5 dice, siervos, obedecer a sus amos terrenales. Obedecer a sus amos terrenales. Sujétate, obedécelo. Sea bueno y afable, sea difícil de soportar, sea cristiano o no sea cristiano. Porque a los cristianos, imagínense, miren, a veces pasa al revés. Fíjense, esta es una realidad, yo la he visto y gracias a Dios que la Biblia tiene respuesta para esto. Hay cristianos que tienen jefes cristianos. Y entonces creen que porque su jefe es cristiano, si llego tarde, pues somos hermanitos. Si lo hago mal, pues él comprende, pues somos hermanos en Cristo. Principio. No, que me trate distinto, pues soy su hermano en Cristo. ¿Será así? ¿Deberá ser así bíblicamente? Miren, la Biblia tiene respuesta para todo. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. Del tema que quieras hablar, la Biblia tiene una instrucción, un mandato, principios y verdades de lo que me digas. Porque si hay cristianos de verdad que como tienen jefes cristianos, abusan. Voy a llegar tarde. Tiene que comprender porque somos hermanitos. Tiene que ser paciente. Vamos a ver qué dice la Biblia porque de verdad esto es tremendo. Fíjense lo que dice. Primero, vamos a ver si tu jefe no es cristiano. 1 Timoteo 6:1. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, o para hablar en nuestros términos, todos los que hoy tienen un jefe, eres subordinado, ¿qué debemos hacer? Tengan a sus amos por dignos de todo honor. La palabra honor se puede traducir aquí como respeto, dignos de respeto, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Vean lo que dice, todos los que están, y ya hablamos hace 8 días de los esclavos, no vivimos la esclavitud en el trabajo hoy, pues debe ser mucho más fácil para nosotros que para los esclavos obedecer, ¿sí o no? No estamos en esclavitud, pero dice, los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de honor, entiéndase, de respeto. Sea como sea tu amo, y dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Si un cristiano no se sujeta a su jefe, no obedece, no da buen testimonio, empiezan, aquí la palabra blasfemar se puede traducir también como burlarse, rechazar, hacer escarnio. Dicen, mira, ese es cristiano y mira, es bien flojo. Y empiezan a atacar al cristianismo, a Dios y a la Biblia por tu mal testimonio. ¿Se dan cuenta de la gran responsabilidad? Porque si no los tienes como dignos de todo respeto, puede el nombre de Dios y la doctrina, la palabra de Dios, el evangelio, ser burlado, rechazado. Es bien triste. Miren cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. ¿Ya vieron? Es muy triste, de verdad. Una vez conocí a una persona que me dijo, pues fíjate que en mi empresa
Él tenía un negocio, una empresa, dice, trabajaba un cristiano de los tuyos, me dice, así, de los tuyos, de los tuyos, así, pero despectivamente. Y le digo, ¿qué pasó? No, no sabes, era un flojo, llegaba tarde, no se sujetaba y además le pedía dinero prestado a todo mundo, y cuando se fue le dejó a deber a media empresa. Pero eso sí, dice, todos los días decía, Cristo les ama. Dice, es de los tuyos. Le digo, no, será de los tuyos. Pero sí se avergüenza uno de pronto, ¿no? O sea, te están diciendo, va ahí con los tuyos. ¿Y cómo le explicas a un inconverso? A ver, pues es que no sé, que de momento te avergüenza por el mal testimonio de uno, por cristianos que dejan un mal testimonio. Es bien triste de verdad oír estos casos. Entonces dice, en 1 Timoteo 6:1, en la Reina Valera, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Ahora, ¿qué pasa si tu jefe es cristiano? Ya podemos hacer lo que queramos porque el jefecito es mi brother. Versículo 2. Y los que tienen amos creyentes, ¿cuántos aquí tienen un jefe cristiano? Que tu jefe es cristiano. Tú tienes un jefe cristiano. Tú tienes un jefe cristiano. Ay, Dios mío. Bueno, vean lo que dice. No los tengan en menos por ser hermanos, sino que sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta, dice la palabra de Dios. ¿Ya vieron? Sírvanles ¿qué? Mejor. Pues que es mi jefe, voy a llegar más temprano y lo voy a hacer mejor, porque si se beneficia mi jefe, es mi hermano en Cristo. ¿A cuántos de ustedes les agrada beneficiar a su familia? Y más si es de tu familia o de la familia de Dios. Dice, sírvanles mejor, pero a veces pasa al contrario. Yo conozco cristianos que tienen negocios que no quieren contratar cristianos. ¿Cómo la ven? Por malas experiencias que han tenido con los hermanitos. Como es mi jefe es cristiano, pues si no voy 2, 3 días, pues él comprenderá. Me fui a un encuentro. Se fue allá a encontrar, debería encontrar el trabajo y ponerse a trabajar. Pero vean lo que dice la palabra de Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, y los que tengan amos cristianos no deben dejar de obedecerlos solo porque ambos son cristianos. Al contrario, deben hacer bien su trabajo, y aún mejor, pues lo están haciendo para alguien a quien aprecian y que también confía en Dios. ¿Se dan cuenta? De verdad, un hermano me decía, es que yo tengo por norma no contratar hermanitos de la iglesia. Le digo, ¿pero por qué, mi hermano? De verdad, cada situación, mal testimonio, abusan de la confianza y a veces los inconversos resultan mejores empleados. Qué triste, pero así está sucediendo. No contratan cristianos cuando el cristiano debería servir, le dice aquí, mejor. Ahora, entre paréntesis, la palabra de Dios dice que son nuestros amos terrenales, nuestros jefes terrenales. Y esto habla de un límite. Mi jefe, sea cristiano o no, es mi jefe en el trabajo. Fuera de ahí ya no. Hay hermanitos en Cristo que tienen su jefe allá y luego vienen a la iglesia y el jefe cree que aquí también es su empleado. No. Mientras están en la empresa, pues es su jefe, ¿verdad? Y está ahí en las relaciones laborales, ¿no? Pero ya afuera, pues seguimos siendo hermanos en Cristo, y aquí en el culto pues, somos igualitos, ¿no? Pero sí hay algunos que creen que ya es jefe para toda su vida y hasta le hablan fuera de horarios de trabajo. No, es jefe mientras está en su trabajo. Miren, un día Pablo le escribió al pastor Tito una carta y algo que debería exhortar. Según la historia y documentos que hay, Tito pudo ser pastor de la iglesia de Corinto, una iglesia muy grande. Y fíjense lo que le pide Pablo a Tito.
Dice, versículo 9, exhorta. ¿Saben qué significa la palabra exhortar? Aquí la palabra exhortar para Caleo tiene varios significados graduales, fíjense. Significa animar, significa rogar. Ay, hermanos, les pido, por favor. Pero también significa exigir. O sea, Pablo le dice, mira, ruégales, anímales, aliéntales, y si no, exígeles. ¿Qué les debería exigir el pastor Tito a los miembros de la iglesia? Dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo y que no sean, ¿qué? Respondones. Vean qué instrucciones tan específicas la palabra de Dios. Primero dice que se sujeten. Y aquí la sujeción es de obediencia. A ver, sujétense a sus amos. Número 2, agraden en todo. O sea, debes procurar con tu trabajo que el jefe quede agradado, que diga, está bien hecho tu trabajo. Pero además dice que no sean, ¿qué? Respondones. Esa palabra respondón en el griego, déjenme ver si la tengo aquí, pero esta palabra significa medir igual. Y dice la Biblia, no se midan igual. Uno es autoridad y otro es el empleado. Se los voy a traducir en una manera muy sencilla. Se podría traducir como ponerse al tú por tú. El jefe te dice y tú le contestas, ¿y yo por qué? Y el jefe te dice, mira, haz esto y eso. ¿Y yo por qué? Si le toca a fulanito y a mí me contrataste para esto. Y bien respondones. Aquí dice la Biblia que no seamos respondones. Quizás es injusto lo que te manda. Tú obedécelo y ora a Dios, Señor. No es justo, Señor, pero tú peleas mis batallas. Yo voy a obedecer. Y ahorita debemos obedecer porque no es obedecer a la mala. Lo vamos a ver ahí en Hechos, pero dice que no sean respondones. Hay muchos que dicen, no, es que yo soy de los que no se dejan. Pero como cristiano, si es tu jefe y te manda algo que no va en contra de la palabra de Dios, obedécele y no seas respondón. La palabra ya la encontré, la palabra griega es antimetreo, significa medir al que te mide. O sea, jefe, tú me dices, pues yo te digo. Y si no estoy, y hay mucho cristiano respondón. La Biblia dice, respeta la autoridad. Vean, dice que los agraden en todo, que no sean respondones. Yo insisto, si estás en un trabajo donde de plano ya te traen de bajada, te traen mal y duro y dale contigo, pues ora a Dios y déjalo. Pero mientras estés ahí, nos toca obedecer. Aunque sea, ya lo vimos, robar, Pedro 2:18, difícil de soportar. Y dice aquí la palabra de Dios, que no sean respondones. ¿Qué más dice? No solamente eso, versículo 10. No defraudando, esto se puede traducir como no robar. Y hay muchas maneras de robar. Hay muchos, no, yo no he agarrado un peso, pero a veces robas en tu tiempo. Te contrataron para 8 horas y como que trabajas 4. 3 en el Facebook y 2 en el baño. Sí, de verdad, hay gente, de verdad, yo me acuerdo, tenía unas compañeras que, ahorita venimos, vamos al baño y como media hora en el baño. O sea, ¿a qué horas chambean? No, o sea, hay muchas maneras de defraudar, no solamente tomar lo que no es tuyo, defraudar no cumpliendo lo que te piden. Te contrataron para un trabajo y no lo haces, estás defraudando. Y la Biblia nos dice a los cristianos, no defrauden, al contrario, muéstrense fieles en todo. La palabra fieles aquí significa digno de confianza. ¿Somos dignos de confianza con nuestros jefes? ¿Nos pueden confiar? ¿Se acuerdan que José era digno de confianza? Y aún así, Dios permitió que le hicieran una acusación falsa a la esposa de Potifar. Pero dice que, antes de eso, dice que su amo le había confiado todo. Él no tenía temor de nada. Él se iba, creo que era militar, ya no me acuerdo. Parece que sí era militar. Y él se iba y tenía confianza de todo. La que abusó de la confianza fue la mujer, pero dice la palabra de Dios que sean dignos de confianza, para que en todo ¿qué? Adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando tú y yo
Dice aquí Pablo a Tito, nos sujetamos. Cuando tú y yo agradamos al jefe, cuando tú y yo no somos respondones, cuando tú y yo no defraudamos, somos fieles, hacemos que los demás vean el evangelio como algo hermoso. Van a decir, bueno, este cuate es diferente. A ver, platícame, ¿cómo le hiciste? Muchas veces sin predicarles una palabra, se van a acercar, porque eres diferente. Oye, el jefe te trató bien mal y tú no le respondiste. ¿Cómo le haces? Y ahí, Biblia, ¿para qué te quiero? Empiezas a evangelizar. Mira, Dios transformó mi vida. Un día supe que Cristo murió en la cruz. Yo entendí que era pecador y Él lavó mis pecados, me hizo una nueva criatura y ahora vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahí empiezas a compartir por tu testimonio. Pablo le dice a Tito, exígeles por favor a la congregación que se sujeten a sus amos, que los hagan, que no sean respondones, que no defrauden, que se muestren fieles en todos, para que el evangelio lo vean como algo hermoso. Al contrario de lo que leíamos en Pedro, que blasfeman en contra de la doctrina y de la palabra de Dios. Miren cómo dice la traducción lenguaje actual. A los miembros de la iglesia que aún son esclavos, diles que obedezcan siempre a sus amos y que sean amables y no discutan nada. Es que es injusto. Tú sujétate, Dios pelea por ti. No deben robar, sino ser totalmente honestos para que todos vean lo hermosa que es la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador. ¿Se dan cuenta la gran responsabilidad que tenemos con nuestra vida y testimonio en el trabajo? ¿Cómo podemos cumplir el mandamiento de Marcos 16:15 de ir y predicar el evangelio muchas veces sin palabras con nuestra propia vida? ¿Quién hace eso? Un cristiano lleno del Espíritu. Solo un cristiano lleno del Espíritu es el que puede vivir y dar este buen testimonio y que la gente diga, es diferente. Sí, muchos la van a agarrar contra ti, aunque lo hagas bien, pero muchos otros un día te van a preguntar. El jefe que anda en problemas, el amigo que anda en problemas con la esposa, un día te va a decir, oye, ¿qué hago? Y ahí le vas a compartir del evangelio. Y van a ver que es hermosa, como traduce aquí la versión, es hermosa la palabra de Dios, el evangelio. Estamos en ese trabajo entre uno de los motivos principales para hacer luz en medio de tinieblas. Cuando vimos la serie del trabajo, explicábamos que el trabajo tiene 3 propósitos principales. Número 1, la provisión económica. Trabajamos porque necesitamos ganar dinero, sea para sostenernos, sea para sostener a la familia si somos la cabeza del hogar. El que no trabaje, que no coma. Claro que trabajamos porque esperamos recibir una remuneración. ¿O alguien vive de sus rentas? A lo mejor sí. Pero en general trabajamos porque necesitamos un ingreso. Pero número 2, el segundo objetivo del trabajo es para que de nuestro trabajo, con nuestros diezmos y ofrendas, sostengamos la iglesia local. Pero número 3, el objetivo del trabajo es ser luz en medio de las tinieblas. Dios te puso allí y me puso allí para hacer luz en medio de las tinieblas. Tu propósito no nada más es ganar dinero, tu propósito es ser luz en medio de las tinieblas, con tu vida y tu testimonio, predicar el evangelio. ¿Qué testimonio hemos dejado donde trabajamos? La gente nos ve y dice, este es diferente, mira, no es respondón, mira, es digno de confianza. A lo mejor sí te tiran, como dicen por ahí, te tiran puya y te tiran grilla y lo que quieras, pero dentro de ellos dicen, mira, es diferente. Y verás que tarde o temprano, alguno de ellos un día se te va a acercar a preguntarte, ¿por qué eres como eres? Y ahí vas a sacar la Biblia, pero ahí Dios nos puso para hacer luz, para llevar el evangelio. Y nuestra vida y nuestro testimonio es un instrumento para evangelizar. Así como la esposa, ¿se acuerdan que la esposa puede ganar para Cristo
a su esposo sin palabras, ¿se acuerdan que lo hemos estudiado? O sea, no quiere decir que no le comparta el evangelio, pero si ya no oye el evangelio con su testimonio y conducta, pues lo mismo puede aplicar en nuestras vidas. La gente a lo mejor ya le compartiste, no quieren oír, pero con tu vida y con tu testimonio podemos impactar con el evangelio a las demás personas. Eso dice la palabra de Dios. Entonces, dice, no deben robar, sino ser totalmente honestos para que todos vean lo hermosa que es la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador. Finalmente, Efesios 6:5, vámonos hacia el final de esta parte. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:5 que debemos obedecer a nuestros amos terrenales. Ya vimos, esto tiene que ver con un límite, son nuestros amos terrenales en lo que tiene que ver con el trabajo, ¿verdad? No son nuestros jefes en lo moral y en lo espiritual. Ningún jefe te puede obligar a tener o no una cierta creencia. Ni tú como cristiano, porque muchas veces hay jefes cristianos que dicen, yo voy a obligar a mis empleados a que sean cristianos. No, ni podemos ni debemos, es imposible. Son terrenales. Pero vean aquí, que es a lo que quiero terminar esta mañana. ¿Cómo debe ser la obediencia? Porque hay gente que obedece y le dice el jefe, oye, haz esto. Sí, lo voy a hacer y por acá no, ¿por qué lo tengo que hacer? No, y se enojan y por dentro van sacando chispas. No, ¿cómo debe ser la obediencia? Primero dice, con temor y temblor. ¿Cómo debe ser? La palabra temor, phobos del griego, ya la hemos estudiado y se debe traducir aquí como respeto. Debemos obedecer con respeto, sí, jefe, con respeto. No es miedo, es respeto. Pero además dice con temblor, y la palabra temblor, tromos del griego, habla de un respeto y honor a la autoridad. Te voy a obedecer porque eres mi autoridad. No importa, mira, mucha gente, no sé si a alguien le ha pasado, jefe, quizá tiene menos preparación académica que tú, quizás tiene menos tiempo en el trabajo que tú y ya llegó a jefe y tú dices, yo tengo 20 años picando piedra y este llegó del TEC de no sé dónde y ya es el director general. Pero aquí la Biblia dice que tú y yo debemos respetar la autoridad. Nuestra obediencia es con temor, con respeto y con sujeción y reconocimiento a la autoridad. Es tu jefe, así sea menos preparado, así sea como sea, es tu jefe. La Biblia dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque dice aquí la palabra de Dios, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Tienes ese jefe porque Dios lo permitió, punto. Te toca respetarlo. Te toca con honor, con respeto, que te sujetes al jefe porque Dios lo manda, porque quieres agradar a Dios. El fin último de mi obediencia es que lo hago porque quiero agradar a Dios. Esa es la obediencia que nos pide la palabra de Dios, con respeto, reconociendo la autoridad. Sea el jefe, ya vimos, como sea. Y luego dice, fíjense, regresando a Efesios 6:5, no solo con temor y temblor, sino ¿qué dice a continuación? Con sencillez de corazón. La palabra sencillez de corazón es una palabra griega muy interesante, japlotes, que significa sin hipocresía, significa con sinceridad. Miren, hay gente que los manda el jefe algo. Oye, por favor, hazme esto. Sí, jefecito, con todo gusto y por acá. Ojalá y lo corran mañana. Ojalá y no sé. Eso es hipocresía. El cristiano puede obedecer con sinceridad. Sí, jefe, y lo haces con agrado y con gusto. ¿Quién puede producir eso? Dios en nuestras vidas, cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando somos guiados por Él. Aunque el jefe sea difícil de soportar, tú lo obedeces con sinceridad. Esa es la obediencia que Dios quiere, no a la fuerza y lo obedezco porque no me queda de otra, no, con sinceridad lo obedezco porque quiero agradar a Dios. Dice ahí, con sencillez de corazón
Y por eso hasta dice al final, como a Cristo. ¿Cómo obedecemos a Cristo? Así obedecemos a Cristo cuando Cristo te dice, ama a tu prójimo como a tú mismo, y a poco dices, ay, ese Cristo, ¿cómo me manda eso? No dices, claro que sí, Señor, con tu gracia lo voy a hacer. De la misma manera que obedecerías a Cristo, dice la palabra de Dios, obedece a tu jefe. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermano, es que no sabe el jefe que tengo. Y Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios sabe que nuestra naturaleza humana es rebelde, pero ahora en Cristo podemos. Él ahora puso una nueva naturaleza que sí puede hacer lo que Dios nos pide aquí. Lo podemos hacer. Esta es la obediencia, debe ser así. Efesios 6:5, con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo. Cuando lo hagamos así, Dios te va a bendecir. Aquí aplica el principio de Mateo 25:21, cuando Cristo dijo, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Sí aplica el principio en su soberanía. Si tú haces las cosas bien, Dios te va a bendecir, tarde que temprano. No necesariamente en tu trabajo. Puede ser que sí en tu trabajo reconozcan tu buen empleo, pero puede ser también que no. Pero finalmente el que nos recompensa, ¿quién es? Dios. Ese es el que importa. Por eso dice 1 Corintios 10:31, ¿cómo debemos hacer todo? Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, como trabajar, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces te manda tu jefe, es un injusto, y tú dices, Señor, yo lo hago para tu gloria. Yo lo hago porque lo voy a hacer como para ti. Al que quiero agradar es a ti. ¿Se fijan? Todos debemos hacerlo como para el Señor. Y dice el versículo 6, regresando a Efesios 5. Efesios 6:5 y luego dice el 6, no sirviendo al ojo. Esta palabra me encontré en el griego que es muy interesante, porque significa que debemos hacer las cosas bien aunque no nos vigilen. Significa esta palabra hacerlo bien no solo cuando nos vigilan o supervisan. Hay gente que nada más cuando está encima el jefe hace las cosas bien. ¿Han visto? Yo me acuerdo que luego llegaba el jefe a la oficina y las chicas, llegaba el jefe y ¿qué tal? ¿Cómo está? Y ya se iba y al Facebook otra vez. O sea, esa es gente que solo hace las cosas cuando los ven. Nosotros no debemos hacerlo bien solo cuando nos vigilan. No necesitamos que nos vigilen, porque el cristiano quiere agradar a Dios y porque además sabemos y debemos saber con toda claridad quién es el que ve todas las cosas. ¿Se acuerdan que Dios o nuestro Señor Jesucristo en este caso le habló a todas y cada una de las iglesias de Apocalipsis, en Apocalipsis 2 y en Apocalipsis 3, y a todas les dijo lo mismo, como en Apocalipsis 2:2, pero a cada una de las iglesias, como esta de Éfeso y a las otras 6, les dijo a todas, yo conozco tus obras. Y esta expresión significa, yo sé absolutamente todo lo que haces. Los 365 días del año, las 24 horas del día, todos los segundos y minutos del día, Dios sabe lo que haces. Y nosotros debemos agradarlo siempre. Te vea o no el jefe. Hay empresas donde ponen cámaras para checar a los empleados. Algunas veces por seguridad, pero otras para checarlos. Pero me pongan cámara o no, el cristiano no sirve al ojo, no hace las cosas bien solo cuando lo supervisan. El cristiano hace siempre las cosas bien sabiendo que Dios es el que lo ve y al que quiere agradar es a Dios. Y Dios, mis hermanos, todo el tiempo nos ve. Y dice la palabra de Dios, fíjense lo que dice el Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Aquí significan sobre los que hacen lo correcto y recto delante de Dios. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Se fijan, Dios está todo el tiempo viéndote. Y si tú haces lo justo, dice la palabra de Dios, Él está atento a tu clamor.
El cristiano, pues, Efesios 6:6, no sirve al ojo, no anda haciendo las cosas bien, solo cuando lo vigilan. Dice, como los que quieren agradar a los hombres. Nosotros no lo hacemos para agradar a los hombres, lo hacemos para agradar ¿a quién? A Dios. Si en consecuencia mi jefe está contento con mi trabajo, gloria a Dios. Y si no, pues ni modo. Porque sí va a haber personas que en tu trabajo te lo reconozcan, te aumentan el sueldo, sí te pueden bendecir, pero también vamos a vivir injusticias. Pero el que nos importa que nos vea es ¿quién? Dios. Por eso Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, tu trabajo, lo que te manda el jefe, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. En la Nueva Traducción Viviente dice, traten de agradarlos, regresando a Efesios 6:6, perdón, Efesios 6:6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos ¿de qué? De Cristo. Mira, cuando tu jefe te mande algo, haz de cuenta que Cristo te lo mandó. Y tú di, Señor, yo lo voy a hacer porque te quiero agradar. Y la próxima vez, hoy saliendo, si saliendo de aquí trabajas o mañana vas al trabajo, salte con esta idea en tu corazón. Señor, la próxima vez lo que me mande mi jefe lo voy a hacer como si me lo mandaras tú. No importa que sea injusto, no importa. Yo soy un siervo de Cristo. Efesios 6:6 dice la palabra de Dios, como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Así es como debemos trabajar. Y así es como debemos hacer todas las cosas como para el Señor, como para Jesucristo, como para nuestro Dios. Si te lo reconocen en esta tierra, qué bueno. Y si no, no te preocupes. Dice, fíjense cómo dice Colosenses 3:23 y 24. Vamos a leerlo. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiremos ¿qué? Recompensa, la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Si te lo reconocen en esta tierra, si te aumentan el sueldo, te dan un mejor puesto, dale la gloria a Dios. Y si no, está en los planes de Dios. Yo sé que el que me recompensa es Dios. Amén. Vamos a dejarle hasta ahí. En 8 días terminamos la parte de los empleados y vamos a ver, yo creo que nada más en 8 días, lo que nos corresponde como jefes y como amos. Pero reflexionemos, mis hermanos. Estamos obedeciendo a nuestros jefes, a tu patrón, al que te contrató para ese servicio, como obedecemos al Señor. Lo estamos haciendo con respeto, con temor y temblor, con sencillez de corazón, sin hipocresías. Lo estamos haciendo como para Cristo. Despidámonos en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es muy clara, Señor. Tú nos mandas obedecer a quien tenemos como autoridad en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en la empresa, en donde quiera que sirvamos como subordinados. Tu palabra dice que sirvamos con temor y temblor, que lo hagamos con sencillez de corazón, sin hipocresías, con sinceridad de corazón. Tu palabra dice que no seamos respondones, que respetemos la autoridad de nuestro jefe, del patrón, de la persona que funge como nuestra autoridad. Sabemos, Señor, que muchas veces no es fácil. Hay jefes, lo vemos en tu palabra, difíciles de soportar, pero esto merece aprobación, dice tu palabra, que si haciendo lo bueno sufrimos, esto es aprobado delante de ti. Finalmente lo que buscamos es agradarte a ti, es hacer tu voluntad, es hacer todas las cosas como para ti. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre Celestial, que cada uno de nosotros salgamos de este lugar a nuestros trabajos, si nos toca trabajar hoy o mañana, con la clara idea en nuestro corazón que al obedecer a nuestros jefes, te estamos obedeciendo a ti. Que al desobedecer y no sujetarnos a los jefes, estamos desobedeciéndote a ti. Si quieren ponerse de pie, Padre Celestial, gracias por tu palabra.
Yo te pido en el nombre de Jesús que nos des la gracia, la capacidad, Señor, siendo llenos del Espíritu Santo para trabajar como se nos manda aquí. Vivimos en un mundo injusto por la maldad del ser humano. Vivimos en un mundo donde hay injusticias, donde hay jefes difíciles de soportar, pero tu palabra dice con toda claridad que si haciendo lo bueno sufrimos, esto merece aprobación delante de ti. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Sabemos que solos no podemos, necesitamos de tu gracia y de tu fortaleza. Así es que pedimos que tú nos ayudes para ser testimonio allá afuera de la obra que tú has hecho en nosotros cuando nos rescataste de una vana manera de vivir, para ser nuevas criaturas que ahora damos testimonio público con nuestra vida de lo que tú has hecho en nosotros. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.